Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles, que es 19 de febrero del año 2020. Con quienes estamos con Teresa Herrera, Martín Bueno, Hernán Bonilla y Fernando Butazzoni. Vamos al segundo tema del menú de hoy. El paro que ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, anunció en contra del borrador de la ley de urgente consideración, provocó un choque en estas horas entre el PIT-CNT y el gobierno electo. Álvaro Delgado, futuro secretario de la Presidencia, dijo el lunes que el paro fijado para el 12 de marzo es una medida ideológica a raíz de una ley que todavía está en etapa de borrador y cuyo contenido, además, había sido propuesto durante la campaña electoral. Todo hace pensar que es un paro muy ideológico, ¿no? Que no hay reivindicaciones, no hay temas salariales, no hay temas de derechos. Es un tema muy ideológico que, bueno, que la verdad tienen todo el derecho a hacerlo, pero no sé si contribuye mucho no sé si al clima, pero a la mejora en la educación. Por su parte, el futuro ministro de Educación, Pablo da Silveira, cuestionó el anuncio del paro, ya que destacó afectará a las familias más humildes. ¿Y qué pasó a partir de estas reacciones? Bueno, ayer en su perfil de Facebook, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, escribió que cuestionar la lucha sindical e intentar deslegitimarla, acusándola de ideológica o de no preocuparse de los más débiles, es ocultar una parte sustancial de la película. Pereira sostuvo: el ejercicio de la huelga tiene siempre componentes ideológicos, tan ideológicos como los intentos de limitarla o deslegitimarla socialmente. Es una discusión profundamente ideológica. Yo defiendo el derecho de huelga, que tiene raíces muy ideológicas, pero también muchas razones que podrán ser discutidas, pero no vale descalificarlas sin argumentos potentes. ¿Cómo ven este escenario? Que ahora ya tiene alguna variante más, porque según se anuncia esta mañana en la prensa, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay está promoviendo un movimiento en defensa de la educación pública. O sea, algo similar al no a la baja o el no a la reforma, pero en este caso no a los cambios previstos en materia de educación en la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Fernando. Bueno, primero, yo creo que efectivamente es un tema profundamente ideológico, y que tiene que ver también con la cultura de relacionamiento entre el poder y el movimiento sindical. Yo creo que la Asociación de Docentes cometió un error táctico, por decirlo de alguna manera, porque en realidad hacen un paro o van a hacer un paro de un borrador de una propuesta de una ley, que efectivamente yo creo que es una ley muy, digamos, conservadora y retrógrada en materia educativa, pero que hay que ver en qué queda, primera cosa. Segundo, si el paro es la primera medida que se asume, ¿qué viene después? Entonces yo creo que, como decía Stalin, primero que el invierno ruso se encargue de los alemanes. Fernando Butazzoni citando a Stalin. Al gran José Stalin. No, porque claro, yo creo que hay que graduar las propias fuerzas y el relacionamiento no con el gobierno, sino también con la sociedad. Y me parece que ahí están cometiendo un error. Porque además están estableciendo de entrada, el gobierno yo creo que debe estar loco de la vida con esto, ¿no? Ese gobierno entrante debe ser miel sobre hojuelas, porque de alguna manera todos saben que una parte de los votos, no sé cuántos, pero una parte, yo diría que significativa, de los votos que obtuvo la coalición multicolor están vinculadas con determinadas conductas sindicales en el ámbito de la enseñanza, entre otros, que han sido fuertemente criticadas por el conjunto de la población y que no tienen la aprobación del ciudadano. Yo creo que establecer a esta altura, de entrada, una pulseada con el poder político, tiene una carga simbólica muy fuerte que hay que medir cuidadosamente, porque yo lo digo con toda claridad, este gobierno va a ser el gobierno que vamos a tener durante los próximos 5 años, y ojalá que sea el gobierno que vamos a tener durante los próximos 5 años, es decir, a nadie se le pasa por la cabeza otra variante. Por lo tanto, yo creo que si va a haber una pulseada, si va a haber un enfrentamiento, tiene que ser un enfrentamiento que no excluya el diálogo, que no evite la negociación, que no busque la confrontación. Y en este paro
Lo que yo veo es que se excluyó el diálogo, que se buscó la confrontación, que no se buscó la negociación, y me parece que es un error temprano. En el fútbol existe una cosa que existía, porque ahora no existe, que era el foul del minuto, ¿no? Es decir, el foul, la primera patada en general no pasa nada. Bueno, me parece que es un error. Me parece que hay que jugar limpio, y esta primera patada, no ni siquiera del minuto en los vestuarios, perjudica mucho más al movimiento sindical en la educación que al futuro ministro de Educación y Cultura. Martín. A ver, los sindicatos de la educación iban a ser muy duros con cualquier cosa que venga sobre educación. No importa el contenido. No importa el contenido. Lo que fuese, iban a plantear una batalla. ¿Por qué? Porque en realidad es ideológico de fondo. Uno más o menos conoce los sindicatos de la educación, sus posicionamientos más ideológicos de fondo, y van a plantear una batalla de fondo en este asunto. Estoy de acuerdo respecto a que se hace sin dudas a destiempo, muy a destiempo. ¿Por qué? Porque es un borrador que incluso sabemos que el Partido Colorado está negociando en la parte de educación temas de fondo, temas institucionales. Por lo cual, y el Partido Colorado y lo está negociando, el socio principal del gobierno, por lo cual no sabemos cómo va a terminar el proyecto de ley propiamente dicho. Entonces yo creo que la medida se deslegitima a sí mismo. Y por otro lado, a mí realmente me llama mucho la atención y me preocupa mucho algunas declaraciones sobre los días de clase que tenemos y los días de clase perdidos. La educación en Uruguay es un drama. Es un drama. La educación, la exclusión social, son dramas que condenan a miles de niños todos los días. Todos los días en este país, por ejemplo, somos un país de tercer mundo y nos está costando mucho salir. Logramos tener burbujas de primer mundo, algunas burbujitas de clases media. Y hoy leí en varios periódicos que parece que en los contextos complejos hay 40 días que se pierden de clase por asuntos que son realmente muy feos. O sea, son niños que tienen necesidades que les faltan temas básicos y pierden 40 días de clase. Y alegremente decimos que 2 más no pasa nada. No, o sea, ningún día más deberían perder, ningún día más, absolutamente ninguno, y deberíamos intentar que se recuperen eso. Yo sé que el Frente Amplio ha hecho mucho y ha puesto mucho foco y ha intentado, pero también hay que reconocer que ha fracasado todos los partidos políticos en este tema. Teresa. Bueno, el propio Mujica reconoció que no pudo con los sindicatos de la enseñanza. Es decir, no lo digo yo, el propio Mujica, bueno, Tabaré, para poder imponer el plan Ceibal, lo tuvo que poner por fuera del sistema educativo. También a Mujica, con aquella declaración, se le contestó que estaba simplificando las cosas, ¿no? Yo estoy diciendo que, digamos, los escasos resultados en educación en buena medida eran responsabilidad, por ejemplo, del Codicen que el propio Mujica impulsó, ¿no? Es muy posible. Es decir, acá las soluciones simples o las respuestas simples no existen. Yo simplemente estoy marcando que incluso desde el propio frente se ha planteado... Ha habido gente que ha participado del gobierno de la educación dentro del gobierno del frente y ha sido expulsado de sus sindicatos, como el caso de Luis Garibaldi, por ejemplo, por acordarme un nombre. Entonces, digo, a mí me parece que el tema de la educación y sobre todo de lo que tiene que ver con secundaria, porque también quiero separar las aguas, quiero decir que el resto de los sindicatos de la educación están teniendo una conducta bien diferente, es decir, están yendo al diálogo, están diciendo que esta es la primera etapa, están coincidiendo con esto que han dicho otros de la mesa y que yo comparto, y lo he dicho muchas veces también, ¿no? La huelga es lo último, no es lo primero. Entonces, pero me parece que... el tema de la educación y el tema de los sindicatos de la educación es un tema complejo, muy complejo, y me parece también que hay temas que se están discutiendo todavía o debatiendo que están muy verdes. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo que hizo el Partido Colorado en torno a que tiene que haber libertad de cátedra y no esa cosa de la independencia técnica que no sé de dónde salió. Digo, la libertad de cátedra es la libertad de cátedra y es una de las cosas fundamentales
del sistema de la educación, y eso no cambia aunque cambiemos todos los sistemas educativos que querramos cambiar. Entonces me parece que todavía hay mucha cosa para discutir, para elaborar y para ver, más allá de que a lo mejor dentro de 3 meses o 4 meses, cuando se termine de discutir la LUC, y bueno, capaz que sí, que tiene que... Pero yo creo que el sistema, la educación en Uruguay, y sobre todo para los sectores más desfavorecidos, y la educación pública para los sectores más favorecidos, necesita ser muy reforzada. Por ejemplo, este tema de la elección de horas, de dónde van los mejores docentes, todo este tema, y sobre todo a nivel de secundaria. Por algo tenemos la deserción que tenemos en secundaria, no es culpa solo de la educación. Faltaba Hay otros problemas, pero... No, estoy bastante de acuerdo con lo que vienen diciendo en la mesa, hasta con la opinión de Stalin, creo. Pero estás ahí en la actitud de que me voy, es la última tertulia, entonces... Ojo, Fernando también dijo que el borrador de la ley de urgente consideración tiene aspectos retrógrados. Sí, no, fue fuerte ese término. borrador. Con eso no estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo en la forma en que se está procesando la discusión es equivocada. En primer lugar, porque el equipo de educación, Pablo Silveira y los demás integrantes del ministerio que ya están designados, están teniendo reuniones con los sindicatos, están conversando, han recibido aportes, algunas de las críticas que recibieron ya anunciaron que van a tener cambios en la ley, están los partidos de la coalición participando en introducir modificaciones. O sea, están en un proceso en el que el gobierno hace público el borrador del proyecto para recibir aportes y que haya modificaciones antes de que ingrese al Parlamento. Durante el trámite parlamentario probablemente también tenga modificaciones cuando se analice en comisión y demás. Parece muy prematuro. Estoy de acuerdo con Martín de que había una cosa de plantear un conflicto viniera como viniera. Y creo que eso es malo. Además, creo que en la opinión pública, en un momento en el que el gobierno va a tener una popularidad alta, ya hay algunas encuestas que muestran que la simpatía o la aprobación al presidente electo es más alta que la votación que tuvo en la segunda vuelta, y yo creo que eso va a tener un pico un poco más adelante todavía. O sea que en un momento que el gobierno es muy popular, en el que plantea una discusión abierta sobre un proyecto de ley, que le metan un planchazo de este estilo, perjudicando además a los niños que van a las escuelas, que son a los padres que no tienen dónde dejarlo, todos los líos que genera un paro para mucha gente, no afecta, creo, la imagen del gobierno y afecta la imagen de los sindicatos. Creo que sería sensato que se reviera la posición del paro y que se conversara. Si pueden, los sindicatos pueden plantear las modificaciones que entiendan pertinentes. Me queda poco tiempo en este bloque para este tema, un apunte de cada uno. Un apunte final. Yo creo que criticar, digamos, esta medida no es un cuestionamiento ideológico o de ningún tipo al derecho de huelga, no tiene nada que ver. Yo creo que lo que se analiza es políticamente una decisión tomada que para unos puede estar bien, para otros puede estar mal. Del mismo modo que digo esto, digo que aplaudo la decisión de magisterio, de los gremios de magisterio, de entablar una ronda de conversaciones con los dirigentes políticos de todos los partidos. Se reunieron con el Frente, se van a reunir con el doctor Sanguinetti. Es decir, tener una actitud de analizar, de estudiar, de plantear cosas. Me parece que se viene un tiempo con esa popularidad que dice Hernán y todo, en el que la rispidez habría que bajarla a los mínimos posibles. ¿Quién tiene algo más para agregar? ¿Hernán mismo o no? No, yo un apunte muy chiquitito. Más allá de eso, digo, decir que es un paro ideológico, no es un paro ideológico, es decir, todo es ideológico. Vamos a decir, todo lo que tiene que ver con las actitudes políticas y en definitiva es una confrontación entre ideologías. Entonces, que sea desacertado o no, que sea oportuno o no. Yo comparto, por supuesto, obviamente, que el derecho de huelga es el derecho de huelga, sin duda alguna, pero me parece que simplificarlo, decir es algo ideológico, bueno, sí, todo es ideológico, la LUC también es ideológica, es decir, hay toda una serie hay modelos de país, de enseñanza y todo lo demás diferente. El tema es cómo se procesa esa diferencia. Y yo también comparto lo que decía Fernando, de que no hay por qué hacer enfrentamientos ríspidos, sino que esta es la etapa
naturalmente el diálogo y de ver, bueno, después se verá, pero hoy está tan verde todo que no tiene demasiado sentido, ¿no? Un apunte muy chiquito, si fuera por los sindicatos de la educación y en general por los uruguayos, que somos bastante así, es que nada cambie. A los uruguayos nos cuesta mucho cambiar. A los sindicatos de la educación, la única propuesta que les serviría seguramente es que nada cambie. Yo ahí espero que el gobierno, en este asunto, tenga la espalda para bancar esto y que algo, por lo menos, pueda cambiar en estos años. Estaba mirando a propósito del tema anterior, los mensajes de los oyentes, por supuesto, siempre son muchos y valiosos, pero Mónica introduce un elemento, dice, cuando los maestros intentaron dialogar sobre el borrador de Ley de Urgente Consideración en su capítulo de Educación, con Da Silveira se encontraron con un no dialoguista. Ella alude a la reunión Federación Uruguaya de Magisterio, Pablo Da Silveira, que fue anteayer, ¿no? Anteayer. La reunión con el futuro ministro, que forma parte de la serie de reuniones que la FUM ha decidido tener. Efectivamente se encontraron con un no, pero el no es a un planteo de la FUM que era que todo el capítulo de educación se desglosara Para más adelante. y se tratara aparte. Ese fue el no de Da Silveira. Pero como quedaba claro recién, y lo decían algunos de los tertulianos, el contenido va a tener cambios. Todo indica que va a tener cambios. El que se conoció hasta ahora va a tener cambios, incluso por aportes que están haciendo los socios en la coalición multicolor.